Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. A Ramana Maharshi, maestro espiritual hinduista, lo paralizó el miedo a la muerte. Buscó tranquilizar los latidos de su corazón, pero era incapaz de situar su cuerpo en el espacio. En los meses siguientes perdió el habla, permanecía inmóvil mientras su cuerpo se debilitaba y su espalda se cubría de escaras. No era posible alimentarlo ni mojar sus labios con agua. 10 años después, las multitudes rodeaban la boca de la cueva en la que se había refugiado. Miles de personas se agolpaban para escucharlo hablar, pero él les decía que el silencio, y solo el silencio, era la verdadera sabiduría. Antes de su conversión al budismo, Milarepa estudió magia negra para vengarse de los enemigos de su familia. Asesinó a 35 personas mediante los hechizos que aprendió de su primer maestro, convocando una tormenta de nieve que sepultó la casa donde se celebraba el matrimonio de su primo. Arrepentido se entregó al maestro Marpa, el traductor. Meditó durante 12 años en una cueva, hasta alcanzar la plena iluminación, bebiendo solo té de ortigas, que volvió su piel verde y aceitosa como la de un lagarto. Vagó por las montañas expulsando demonios y formando discípulos, mientras entonaba sus 100.000 canciones que forman la base del budismo tibetano. Murió envenenado por una mujer. El regreso del caos y la locura al mundo, expulsada de su trono por el surgimiento de la palabra escrita y las grandes religiones monoteístas, ha sido un proceso lento y apenas perceptible. El resurgimiento del desorden y el sinsentido parece estar a punto de arrebatarle el timón al hombre moderno, justo en el momento en que pensaba haber obtenido un control con el que ha soñado desde que tiritaba de miedo en las cavernas. Los fragmentos anteriores corresponden a la obra Después de la luz del escritor chileno Benjamín Labatut, cuya portada es un detalle de la instalación artística El Rapto de Norton Massa, exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes a principios del año 2016. En ella vemos a un ser humano cayendo por una especie de caverna por la que entra la luz, y más abajo lo que parece ser la proyección de la misma persona. La obra de Massa podría tener un significado muy distinto si no lo relacionamos con el relato de Labatut, autor que tiende a jugar con los grandes misterios del cosmos, la locura, las obsesiones de los genios de ayer y hoy, junto con el sentido de la vida y los terrores que acechan el alma humana. No han sido pocos los sabios que se han refugiado en las cuevas y cavernas para nunca más salir de ellas, como si las rocas que ocultan la luz y esos túneles asfixiantes y claustrofóbicos almacenaran un conocimiento que solo está reservado para unos pocos. Y ustedes, los que han seguido esta serie llamada Reivindicando la Historia, se estarán preguntando qué tienen que ver las cavernas con un ciclo sobre historia universal. Pasa que estos lugares tienen un profundo significado metafórico con lo que significa pasar de la prehistoria a la historia, porque desde el momento en que el hombre inventó la escritura, pudo organizar sus pensamientos, pudo sistematizar sus teorías acerca de los grandes misterios de nuestro mundo, pudo contar mitos y leyendas, pero también darse cuenta de lo mucho que le quedaba por descubrir. ¿Qué es de hecho la historia sino una caverna de la que sabemos dónde empieza, pero no tenemos ni idea dónde termina? ¿Es la historia una caverna que desciende en línea recta o se abre paso por las entrañas de la tierra con curvas, giros impensados y catedrales rocosas inimaginables que aparecen de forma insólita en el camino? ¿Qué es la historia sino el relato del tiempo visto por los hombres y para los hombres? ¿Y qué es esa sustancia tan misteriosa que protagoniza la historia? ¿Qué es el tiempo? Es una pregunta que la filosofía de la historia todavía lucha por responder. ¿Se trata de una sensación? ¿Se trata solamente de algo físico? ¿Con qué lo relacionamos fundamentalmente? Con el movimiento. Y para que exista movimiento se requiere de espacio. Por muchos siglos se concibió que ambos conceptos eran divisibles físicamente,
pero a principios del siglo XX, con la postulación de la teoría general de la relatividad de Einstein, ambos conceptos quedaron inextricablemente unidos, donde el espacio y el tiempo, como dice Hawking, pasaron a ser de un mero escenario pasivo en el que se producían los acontecimientos a participantes activos en la dinámica del universo. Hoy en día, como menciona el físico David Blanco, sabemos que la relatividad reina en el dominio de las estrellas y galaxias, mientras que la mecánica cuántica entre átomos y quarks. Y postula que es presumible que exista un punto donde se solapan sus jurisdicciones, donde se desplegaría un rosario de fenómenos exóticos, correspondiente a la llamada longitud de Planck, una distancia tan pequeña que casi resulta inconcebible más allá de los números. Para escudriñar lo que ocurre en estas latitudes, se precisan energías tan inmensas que ha de recurrirse a extraordinarias máquinas de la física contemporánea, conocidas como colisionadores de partículas. Quizás, dice Blanco, en la escala de Planck el espacio pierda su continuidad, se rompa y su naturaleza cuántica contemple violaciones de los preceptos relativistas. Así, no solo la historia se yergue como una brutal caverna de la que desconocemos su morfología futura, sino que también la caverna de la física, esa en donde hasta el momento parece reinar la tragedia socrática del desconocimiento, o en términos platónicos, parece ser que todavía debemos contentarnos con ver las sombras de la realidad, estando inmersos en una caverna, encadenados por el misterio de las tantas maravillas que permanecen insondables. Contribuye a la mantención de esta serie sobre historia universal y geografía mediante una donación que puedes hacer a través del link ubicado en la descripción de este video. Tu aporte es esencial para su vigencia. También puedes inscribirte en nuestros cursos virtuales on demand sin ningún prerequisito y desde cualquier parte del mundo, en donde enseñamos acerca de las más diversas temáticas científicas y humanistas, todos elaborados con bibliografía de primer nivel. Avanza a tu propio ritmo, mirando clases con excelente calidad de audio y video. Pon a prueba tus conocimientos mediante cuestionarios de selección múltiple que puedes repetir cuantas veces quieras. Accede a artículos y otros recursos descargables, y ten acceso exclusivo para comunicarte con el instructor. Además, obtendrás 30 días de acceso gratuito a nuestra sección Premium, la biblioteca digital secreta de Patagonia Free Web. Como si fuera poco, conseguirás un certificado de finalización y otro de participación al finalizar el programa. Y si tan solo quieres ver las clases, también es posible hacerlo comprándolas en la tienda virtual de nuestro sitio web. Por último, te invitamos a revisar nuestros libros de ficción y no ficción editados bajo el sello original de publicaciones del proyecto PFW Publishing. Y sin embargo, a pesar de que todavía no entendemos la naturaleza física del tiempo en su totalidad, lo sentimos pasar y comprendemos incluso en algunas contadas y extrañas ocasiones cuando estamos siendo testigos del tiempo histórico, cuando estamos siendo testigos de acontecimientos que serán abreviados en los libros de historia, como la caída de un muro, como el inicio de una guerra, como un gran terremoto, y que luego también serán conectados con otros y pasarán a formar parte de un extraño entramado que nos presenta la historia como una incesante y escalofría rima, que parece susurrarnos al oído que el tiempo histórico no es lineal, sino que es cíclico. En el diario vivir, desde que el ser humano obtuvo conciencia de sí mismo, el Sol ha sido protagonista del tiempo, no como una estrella, como lo entendemos ahora, sino que por la luz que emite. En 1962, el explorador francés Michel Siffre decidió pasar un mes viviendo en total aislación del mundo, al interior de una cueva subterránea. Dentro de las aterradoras curiosidades que experimentó, estuvo una impresionante pérdida de la memoria, pues habiendo estado escuchando una y otra vez una grabación, no lograba recordar nada de lo que en ella había. Y cuando salió de la cueva creyendo que habían transcurrido 33 días desde su deceso, lo cierto es que habían pasado casi el doble de lo que había calculado en su mente. En un reciente experimento de hace un par de años, que buscó expandir los límites de lo averiguado en esa oportunidad, un grupo de expedicionarios se internó en una cueva en Francia por 40 días. Habiendo pasado la mitad de los días, sufrieron un apagón que los dejó sumidos en la oscuridad por 24 horas,
que les parecieron eternas. Al regresar la luz, todos fueron insuflados por una inefable felicidad y concluyeron que la luz era esencial para la vida del ser humano. Sin luz, nuestra especie no puede funcionar. Sin luz, la percepción del tiempo se desvanece y todavía más. Al finalizar el experimento, se dieron cuenta de que habían contabilizado mal el tiempo. Curiosamente, muchos pensaron que habían transcurrido 33 días, misma cantidad que Siffre en el año 62. En Reino Unido, existe una cueva llamada la Gruta de Fingal, que en el siglo XIX funcionó como musa de inspiración para poetas y toda clase de artistas, exploradores y aventureros, entre ellos Felix Mendelssohn. Debido a sus extrañas columnas de basalto hexagonal, su remota ubicación, cuyo descubrimiento se remonta recién al siglo XVIII, y el tenebroso sonido de las olas en su interior, hicieron de este lugar un imperdible para aquellos que buscaban experimentar la existencia desde lo más profundo de sus corazones. Se dice que el sol ilumina su interior solamente un día al año, el 16 de diciembre, razón por la que la obertura de las Hébridas de Félix finaliza en esa fecha, tal y como fue marcado por el artista en su manuscrito original. El temor y las cavernas no es algo nuevo, así lo demuestra la exploración del siglo XXI, esa que ya no se dedica a buscar islas perdidas o ciudades en medio de las infinitas selvas sudamericanas, sino que a moverse por los encabritados túneles subterráneos que la naturaleza ha dejado separados del mundo en Creswell Cracks, una singular zona del Reino Unido que incluye cavidades naturales habitadas por hombres prehistóricos entre 60.000 y 10.000 años atrás. Se han hallado recientemente unas marcas conocidas como las marcas de las brujas, unas constelaciones de cientos de estos símbolos dispersos en una sola cavidad dan cuenta de algo escalofriante. Alison Sin, doctorando en la Universidad de Leicester, da cuenta de que este hallazgo es el mayor encontrado en Reino Unido hasta el momento. Pero estos antiguos grafitis, como podría pensar alguien que desconoce, por supuesto, su contexto, no se trata de vestigios prehistóricos, sino que mucho más recientes, datan precisamente de la época de las brujas, del siglo XVII y también del XVIII. De ahí su nombre, y fueron hechas en contextos rituales. Una de las marcas comunes es la W, la que se cree es una referencia a la Virgen María, mientras que otras como las líneas diagonales se consideran signos capturadores o trampas para el mal, lo que demostraría una forma de comprender al mal como una sustancia de tal naturaleza que sería posible encapsular. Inevitable es pensar en tantos objetos que las tradiciones oscuras plantean podrían estar poseídos y repartidos a lo largo del mundo. Y es tiempo de avanzar por la caverna, aunque no sé si estamos caminando hacia la salida o hacia su abismante fondo, habida consideración de que se ha estimado que nos ha llegado hasta nuestros días menos de un 5% de todo el conocimiento escrito y elaborado en la antigüedad. Hay tantos relatos que se han perdido en las telarañas del tiempo, sea por saqueos, sea por el agua o por el fuego. Hay tantos conocimientos de los que jamás sabremos. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth.